Isha pomba Isha papina coina na me ayu imagina weru mañana de programa mi pende programa entero vete va pijano bajira vagina que atoralo hermano fuera. Pero aquí pastor Emilio Vázquez, estaba coronel abogado departamento de Itaboy de Peña, allí puta sobre TV, ahí me lleva pendiquere a weru ma PMP tenía abrazo rompe espalda barete por a o por un imbaba a Peisha, edición número 575 de Atoralo hermano fuera 575 edición de Mañaí primera de Corintio capítulo 6 ay que imagina versículo 12 tenondio teore que ya tema neike ya enduque ya imeke ya cupitipe más 595 985 162 975 pea esa kutumi esa año esa esa por a vos ya posea ya poco número y habemos una la vende mensaje mijina habemos más en baite vayan de oñen bo pues vende mensaje y ya ahí pire mensaje y en bire hamba abeñe por andu a peisha veía esa hina y alguno o calcula y mi ese ya pimi algún comentario pecha ya kakwa pa ya haonyon die pe ako tembia pobe na kokwa piname na ko estudio de primera de Corintios capítulo 6 de mañime ko angari que cuera pecha hina wije que entero vete a tapisha me añeputi mo be aveio mo a pesai hina ko nyanere envia po mio par piete redes sociales rupibe y me hina ka hija torare hebe ñane página YouTube ka hija torabe moi bebe allá pique imagina be pibara bebe ya behenduma o peicatu PGK veí estudio bíblico en guaraní pe moino o sea veí lo mitad sí pecha de comprobado pecha y me Facebook y me WhatsApp peaco edición o amba pub pehendua hina be música y ponaja amba pe video pe shaja pe hendua hina pe YouTube tenaka tu WhatsApp tenaka tu Telegram tenaka tu Facebook o ya poñan de ñande angiru ñande pejengüe oye lo via peguabe pastor Sergio David Muite estaba San Lorenzo Paraguay involucrado y nada ñande estudio central te imagina fecha lleguen de pastor Sergio y bueno allá jamás tu GC va creciendo el número de suscriptores y llene por una monta de épico peaje y no hay nada. Lo que pasa es que hoy digo un año, 2 años fuera había miedo de este tema. Cuando te veo, yo no entendí por ahí en esa capa, por ahí me coñan en envía, poño mundo y se hija o dispararse hoy en día. Ñande ya o se oí jamás es ñande trata y oye y ñande trata de para ese tico cu este tu chitrilla ya ya equivocar pero ya entendés yo cuando no entendés ya no pilla y nos induce y oí pues nos induce y oí le asusta cuando hablamos de mandamientos leyes vigentes ya vejina cuestiones 5 primeros libros la ley de Moisés miembra ella o enduja que haya no justamente hoy pregunta Evina Curira famoso cayó de la gracia ya entendé por nada mi término lo mita porque que tú ñande y purula términos ñande nañimela en la gracia que tú purula término gracia pero que tú ñande la gracia oye un pe ahí oye te lo besamos ya mi amigo anga pembo ukwa pende pepo saluda semino pendumino la programa pende opiniones más 595 985 162 975 taja ebe uno Facebook peta uno Telegram uno WhatsApp uno YouTube antes hoy la número PBC también ya pise la pregunta fue porque pecha te y ve ño conectaja ño bojo vai a pecha yo ya por lo mitad y no más de la pregunta y fuera mía alguno ya no te oiga tú importante vaya a aclarar la cosa ya hemos sacado yo la un duda y tío o sea que tú ya en tu CV a veces ya en tu tapecu había sido ya en Duma capítulo 5 pero no entender por ahí falta ya en Duina capítulo 4 ya huevían mitad ya escana ya urea la materiales ya niña titi bueno año putin otra vez
oíme va. Pecha veí por educación mío, van a vender ni puto mi, vende ofrenda a mí. Pega con número pibe, pega en línea personal, gina ve educación mío, vende ni puto. Ya le coge línea activo, ya posee un pendejiro, pega pibe ahí. Ya me grupo Jave, si no, tú en privado. Bueno. Ya esa mi otra cosa va a poner ahí vi ya aclarar y que mover la tema a ver y no a ver ya directo ya tiene que ver con el estudio de sí no esta cuestión de pregunta y respuesta algo de grupo pero si no en forma personal no es que hay un programa aparte de no, ya escoiti programa en guaraní, pregunta y respuesta en vivo peango ya he curiupecha porque pregunta y respuesta para ti ministerio ahí porque todos los días los hermanos urucayan de la mensaje en mí que hoy semba epa pecha epa moisha epa tal versículo pecha epa hay contradicciones vamos a poner la versículo ya es escuela andas a hija verdadero jamba eres andas a hija bueno todo el día y ves me refería a eso voy a hacer a los que están queriendo saber si ya se consiguen los audios de preguntas y respuestas pero igual uno muy torago preguntas y respuestas de ahí allí ya puta antes en vivo no estamos en museo ya poseo participase y apodas y nada a los amigos de oyentes seguidores de Facebook y ya van a con la posibilidad ya ahora allí tengo más estructura allí más tecnología Nico lugar mo para allí pongan la ñande ya montaña de estudio ya coñan de lugar mo para allá algunos hubo ya poseer la programa ya tú ya añamos majeto y que a ver todo ya grabar juntos o no algunos huerudo me enseño opinión no ya poseer refutación en vivo y estoy traído para hacer la idea el mismo la me calcular allá pero para allí conteo y se opaña ni pura monte pecha ya hacho allá escoiti la grande estructura la humilde te veñan a pomar pero está en los proyectos meta veces muy hijos y como ahí te digo la vende ideas y nada a ver si se puede hacer ese tipo de programa para interactuar aún con lo que no está de acuerdo en vivo ese va el problema de gota pero hay una cosa digo la fulano sultano o tal congregación no iría a ver de acuerdo allí ya botar la programa en vivo ya voy a hacer la evidencia o si no voy a hacer la evidencia ya pierde cuaja ya gana cuaja no y tal pero le gusta si no no va a ser edificativo pues ya oye esa capa mañana de la versículo bíblico oye esa capa mañana de la evidencia histórica arqueológica bibliográfica nambrena ñande ya siguiente ya o sea no ya defender lo indefendible por lo menos o pecho ñande ya llevo cuama pea con programa ve allá jala en vivo y ya pues ahora la pecha la Facebook algunos sería buenos y ya otro pito puma ya no está ya por la UPA tipo de programa y que todos han hecho lo mitad o participa o no interactúa tu o allí ya por la programa ya espectacular está vamos a llevar todo en cuenta ya moina mía en la bandeja de oración lo hermano sí va bueno a ver por anduje y tiene vio la transliteración de primera de Corintios 6:12 al parecer Pablo dice que hay cosas que está permitido hacer pero no entiendo si está permitido hacer por el Padre porque al final dice que esto permitido por el Padre no todo conviene imagina a la belleza y que él no se dejará dominar por ella. Bueno, Pablo dice, ¿quién es la transliteración? Al parecer Pablo, así hay Méndez de acuerdo, dice que hay cosas que está permitido hacer pero no entiendo si está permitido por
hacer por el Padre. Bueno, ya le da. Para ya entender, para una ñande de escritura no está y beso y explicado o explicado y ñande. Y donde bueno, dice el Padre esto, o dice en la Reina Valera donde dice el Altísimo, dice Dios, o si en la 20 dice Yahweh. Bueno, es porque dice Yahweh, dice el Todopoderoso, o dijo el Mesías. Pero la de Irino, usted ya me al parecer, usted ya analizar la escritura, o es enseñanza netamente no dicho por el Padre. Sí, va, porque si no hay que la confusión y falsa doctrina. Ya analizar APG y PH interesa y nada con pregunta y a ver y cómo se aplicaría la gracia aquí en Primera de Corintios 6:12. Si hay muchas cosas permitidas, pero que no todo conviene. Bueno, ¿cómo se aplicaría la gracia aquí? Otro, hoy me pregunta para bueno. Bueno, ya leí mi 6:12. Primero tiene la transliteración. Ya leí mi la de texto según Reina Valera. Ya leí esta BIM. Ya esa mi la de transliteración. Imagina los temas. A ver, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. A ver, lo estamos poniendo a la gracia. A ver, si hay cosas que son lícitas, pero hoy no conveniría, o sea, a ver no, es que porque uno está en esa gracia, tiene que saber cuáles son lo que están permitidos y cuáles no. Pero el problema es que Getaitei oía en la gracia, en esta doctrina de la gracia, ya es liberal, porque oye, pues andemos ya podemos último porque está bajo la gracia. Pero entender por ahora la gracia va para la oía permitido. De dónde saca Pablo lo que está permitido y no está permitido, a qué se refiere. Y ella a mí, bueno, algunos me estaban diciendo que probablemente se refiere a los alimentos. Bueno, conforme al versículo 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como la otra destruirá Elohim, destruirá Dios y Reina Valera. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. No, acá dice las viandas para el vientre. Acá no dice está permitido. No, o sea, no está metiendo en tela de juicio las viandas. O sea, los alimentos. No solo los alimentos, quiere decir. Y la permitido o no permitido. No solamente se refiere a alimentos. A mañana y nada, la pues no haya pobre y mala exégesis. Sí, y por ahora las 13 se habla de la vianda, pero no está. Pablo no está diciendo en el 12 que solamente ahí se refiere de las viandas o de los alimentos que están permitidos y no permitidos. Sabemos que hay alimentos permitidos y sabemos que hay alimentos no permitidos. Y en Botabín de más la mitad. Algunos y más a otros a malinterpretar algunos versículos donde piensa que porque estamos bajo la gracia, esos alimentos prohibidos y todo, y ya upar. Y eso es una mala interpretación de Pedro, que vio el lienzo. Y este tema ya he explicado, pero algunos veces a upeo y en la upana cuando oyen. Estaba contra decima al Padre, y ella como y mandamientos a pedir tu y peaje a nivel y primero peaje UGI. O sea, cuidado con eso. Pero todo tiene eso sus explicaciones y entramos en el tema. Pero en este caso, ya a mí ya le está en la transliteración. Ya mañana ave 6:12. Todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido es lícito, pero no me haré esclavo de nada. Y la versión Biblia latinoamericana.
Todo me está permitido ahí. No especifica y llegue ahí. Según los tiempos, ¿a qué se refiere? A algunos IPP, según versículo 13, alimentos. Pero también habla del cuerpo. Cuidado. Habla fornicación. Donde profundizaron. Pegango y tu uy. Pegango y que tan muy. Pegango y te ima. No es como si fuera que él estaba hablando. Cuando dice todo. Que muchas cosas no me es permitido. O es permitido. O lo que sea. No te enviures. Cuidado. Va a hablar de muchas cosas. Ahorita fornicación. Miedo a las trías. Bueno. A mañana a ver la transliteración. Te cuya clara de mi esta ñandera. Esta mañana mi pego va de versión. A ver, esta es nueva versión internacional. Hey. Ahí tú ya imagina, pero ya le está en hey. Aclaro que estas Biblias son piriría por oro y nada. Iba a revisar algunas versiones. Y todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Bueno, 13 veces. Y los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Ahí está hablando de una figura comparativa. Normalmente lo natural es esto. Veala naturalmente ñandella igual. Ya vaya a entender más ya. La alimento, la tembiú y otras cosas es importante. Cuando encontramos en la escritura la palabra vianda o alimento, sabemos que se está refiriendo a lo permitido por el Padre. No se refiere a cualquier cosa. ¿Sí? No se refiere a cualquier, sino lo que está permitido. A mañana, a ver, 13, pego de versión GIAB. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es. Y Dios lo destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Bueno, ella profundiza, además ya vayan de 12, 13. Entonces vemos que ni no de versículo 12. No, acá está hablando de que solamente habla de alimentos permitidos y no permitidos. Habla más. Ya estudia hasta versículo por versículo módulo. Ya esa mi joven va esa y con otra versión ve 6:13. La comida es para el estómago y el estómago para la comida. Tanto el uno como la otra son cosas que Dios destruirá. En cambio, la persona no es para la prostitución, sino para el Señor. Y el Señor es para la persona. De modo que cuando hablamos de prostitución, acá hay un término, tanto el hombre como la mujer se prostituye. ¿Sí? Y hay dos tipos de prostitución. Está la prostitución sexual y está la prostitución detrás de los ídolos. O sea, de con matangete hija, seguite y mi estatua, ¿acuerdan? De ella prostituir. De como que cometer delito delante del todo, que esta es el primero al segundo mandamiento. Éxodo 23 a 4 mian de leer no es juez. Ani que huereco otro de yara sea el de yara betei. Ani que ella pota anga oía muite y vaga pe uruguape ani que ni ella y bueno donde ani que servir ani que porque sea en de yara se celoso de rey. Jala peare ya pon de ella prostituir. Sí. Ya es que es favores en brazos de otros dioses. Yahweh ñanderute y no sé si celoso ani que se muevan a ti animo a que el primer mandamiento sea el de yara ani que hueco otro de yara pe mañamina eso capítulo 20 versículo 3 versículos 4 5 6 miamba esa va a la a lo mitango oye prostituir a la yajata espiritualmente y en la fe hay mucho prostituto y prostituta, pese disculpar la expresión hay bebea hay poji pero la tradicional la ñanderube
Hoy cuál otro Dios se irá puicueri. Vaya, espiritualmente hablando. Gente, te digo, vaya. Bueno, Yeshami Bin, Biblia Israelita Nazarena. Los nuevos me están preguntando si esa es la Biblia judía. No, 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 no. Esta no es la Biblia judía. Esta es la Bin a los nuevos, o por Anduaina. Se llama Biblia Israelita Nazarena. Pero tiene la recopilación de los manuscritos más ambiguos. Y tú ya veas, del siglo II en adelante. Empezamos con la Septuaginta del Nuevo Testamento, que es en griego, que también se le llama Septuaginta, del año 200, a la Orecuave y Peshita aramea del año 200. Y en eso se basa, porque Miape Oíla escrito más acercado al original griego, ¿sí? Pero hay diferencia, a lo que me están preguntando acá, encontramos que hay diferencia entre la Biblia judía, Bin, y la Reina Valera. ¿Me puede explicar por qué? Y bueno, por ejemplo, son preguntas o añan de hoy que entre los versículos ya pero me hacen esa pregunta porque ya pues te comparaciones ya mandé, no es Biblia judía esta. Es un equipo de personas estudiantes, estudiosos, teólogos, arqueólogos, oyapuaco a Biblia o traducida, pues. Es un equipo, pero ellos se basan en los manuscritos más antiguos y más veraces. Oje casi que mi manuscrito no es falseaya, pues. Sí. Y existe eso. Opea o copias y coaco Biblia, ¿ves? Ya pues y la BIM, upearon ahí la diferencia. Por eso hay diferencia. Es más confiable ahora. Muchas fuentes, muchos eruditos, muchos teólogos y confiable porque ya oye cuaman las aquí cueres a la muy oye copia. En cambio, la demás Biblia que se está usando tiene falsificaciones, sí, porque son copias de copias de copias. De más o menos que datan desde el año 400, 600, 700 en adelante. A ver, otro coacoñandeco Bimpe hoy del año 200. Inclusive hay correcciones en base a documentos de esos siglos, ¿sí? Allí documentos PGI, por ejemplo, existía la Biblia de los hebreos, allí en esa parte tal versículo dice tal cosa. Bueno, que decir que existía una Biblia en hebreo. Entonces y la versículo añade ya escala mi Biblia tradicional, ve la upea el mismo versículo anda ya topa y la esa, por ejemplo lo que han hablado de esta Biblia Daipori va porque ya no oye corregir y va pesan de oye falsificar algunas cosas. Estamos hablando de ahí de los obispos de los primeros siglos que conocían muchas cosas y documentaron muchas cosas. Bueno, pero ese otro te vayan de allí, pongan aparte allí para ver explicaciones, si no, pues se nos imagina la explicación ya. Bueno, a leer también, ya que la leeta página lo que me está preguntando la diferencia entre BIN y las demás Biblias. Vamos a mejorar, 12. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por nada. La comida es para el estómago y el estómago para la comida, pero Elohim destruirá ambas cosas. El cuerpo no es para la fornicación, sino para Yahweh, y Yahweh es para el cuerpo. Entonces pedimos a la Biblia judía porque usa los nombres originales en hebreo, del Padre y del Hijo, y los títulos, Elohim. Elohim oye traducían de Dios. Tenemos que saber que la mayoría de los libros que tenemos en la escritura, Yandé Yarecoa fueron en su original fueron en hebreo. Añandeo más copias de copias, se copió en griego, después se copió en latín, se copió en diferentes idiomas, se copió en español. Después se cambiado o la término. Bueno. A ver qué más. En este caso no hay variante, no hay variante, excepto los nombres en la BIM. Pero hoy por años de versículo
Siempre dice por avisata, bueno, pedaco versículo de tal parte, daja ei no corresponde porque tal manuscrito pero en otro haisha. Japea pero en otro haisha explicata me va ereba. Pero en este caso no hay por adulteración. Ya le viene con otra literación, a veces y tiene la otra literación 1 Corintios 6:12. Bueno, todas las cosas yo puedo realizar y hacer, pero no todo es provechoso. Todas las cosas soy libre de hacer, pero yo no me dejaré dominar por esas cosas que soy libre de hacer. Todas las cosas yo puedo realizar y hacer, pero no todo es provechoso. Entendemos entonces que lo que Pablo está diciendo, que no se va a dejar dominar mi cosa con libertad o ya pero no es provechoso. O sea, no trae nada de beneficio y a la vida del santo. Pero ya entendemos una vez más. Dogueruya beneficio a la vida del santo. Upepe ya y claro ve mañana. Entero va ese y catu ayapo. Catu oí getamba dogueruya beneficio. Pe santo recobe en guanache en guanaje. Algo ti santo allá allá. Ha entero va se areco libertad allá pojangua. Catunda he llamo ahí se domina un mimba se y catúa allá pose libertad ve. Catu da y de provecho ya upe santo penguana. Pero ya entender por una vez la guaraní ve ya más o menos explicado bien. Entonces cuando estamos leyendo ya mañana a ver ya bueno ¿a quién era Pablo? Era un santo. Bueno era un redimido, era un rescatado, era un lavado por la sangre del Mesías. Entonces y no hay cosas anda y de provecho ya como santo anda y de provecho ya supe. Entonces ñande upe ya mandía la ñande lamparita hace como santo aguatano. Entonces este timba era icatu allá po sí, pero como santo aguatano se anda ya puña no hay cosas libremente icatu allá po más vendo prohibimos ahí se dai por ese fulano Emilio anilla popea gente diga tú yo prohibí porque ser con libertad pero arescope esa santidad ve allá ñanderupe hape yikuputu gendie hape respetana pe mandamiento y cuera ha upearu pisela entero va indica tú allá porque amboyoyana apillan más para y provechoso jamás para y provechoso ya se amboyoyana a mañana o ipa upea en la voluntad del Padre o ipa dentro de los mandamientos del Padre a obedecer jamás o ir dentro de los mandamientos del Padre hape mandamiento íntimo vigente con a día b entonces catúa ya porque es provechoso pero y no se anire ya tal cosa entonces da de provecho y se manaya pota pepilla vaina entonces se siempre y para esta meme ya pillación ya permanece cero en santidad y el santo permanece en la obediencia hey. el que sale de la obediencia peca y cae de la gracia hey. Bueno entonces ¿qué es pecado? Primera de Juan 3:4 y yande que pecado es violación de la ley. Oíste algunas leyes, algunos mandamientos con angape o balea, hace allá ponamos upea ja de la gracia, a pecar. Sí, oí pona. Pero ¿qué es la gracia? La gracia no es una libertad, una salvación que vos tenés y que teniendo esa salvación debes ya poseer, ya potare, usar, ya no. La gracia es haber alcanzado esa salvación por el perdón del Padre, por el sacrificio de su Hijo. Y cada vez que violas la ley o pecas y si te arrepentís, conseguís esa limpieza, ese perdón. Vean la gracia. Y se no, ya salvamos a Yapota, ya posea, bueno, no existe ningún mandamiento, ese pechan de maicota, arobian de maraja, a creen de maraja. No, eso es una mentira. A ni nadie no existe ningún mandamiento. A Hombo, cuando le quiere enseñar a los católicos le dice, upa idolatría. En el mandamiento dice, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, no tendrás estatuas. Como está entre los mandamientos.
No haya practicar, hermano, no haya practicar tal cosa porque la Biblia dice, no sea mentiroso, no sea ladrón, como muy entre los mandamientos. Quiere decir que ñande yurupe, ñande ya, no existe ningún mandamiento, pero la ñande obra ya acepta la hija la mandamiento porque ya que llevo ya pues la adulterio, fornicación, numia. Bueno, ahí es que ya tú ya pillamos. Bueno, ya entendemos, página. A ver. A ver. Bueno, a ver, ¿y cómo se podría, cómo se aplicaría la gracia aquí? Sencillo, explicamos. Y provechoso para los santos es aquello que concuerda con la voluntad del Padre y que no desobedece sus mandamientos activos hasta el día de hoy. Allá estudiarlo y tal. Pero Pablo coge yo y amuité Romanos 2, capítulo 12. Vengo y que 13, 14, 15, oye es de la justificación. Y que ojenduan de mandamientos a la oye justificado, si no pues ojenduja oye pobre mandamiento, ese está justificado, ese está en gracia. El que está justificado está en gracia. Allá. Jaupi que estoy en otro lado, veje y entero vea y depende de yeje gentil ha ne ley hoy la Biblia ne conciencia pe hoy ointe la ley hoy ointe la mandamiento hoy cuando hoy onden de poyucaya na ne mondaya na de violaya na de coyan de homosexual y cuando hoy onde umia de adulteraña, de fornicaña, de un y hoy por naturaleza. Quiere decir que la Torah, o sea, la ley, los mandamientos, las instrucciones del Padre, de por naturaleza o hoy, o sea, anda por hoy de escapatoria, a nivel de pico bellete y la mandamientos, pero ya bolipa. Se abolieron o se suspendieron en otras cosas, pero no todo. Bueno. Entonces, dice a ver la ella está brutal la gracia a ver Pablo y no especificáis, sí, sencillo, aunque no especificáis pero ya jugabeta y namuto, aunque te oye imagina de la fornicación, está hablando de la prostitución, bueno, ya estamos hablando de que bueno, uno es libre de hacer eso, sí, puede uno fornicar, es libre de hacer, sí, puede, es libre de hacer, pero no debe hacer. Porque no es provechoso. ¿Por qué no es provechoso? Porque eso no fue ordenado por el Padre. Sencillo. Pero ya no es la deducción más ya complica y ya mañana amigo a ver a niña confundir la que la todo está permitido por el Padre. Pablo de ir vaya a aclararse a ver a lo que me estaban preguntando. A mañana a ver allí hicimos calcular y peaje y al parecer Pablo dice que hay cosas que está permitido hacer, pero no entiendo si esto está permitido hacer por el Padre. Bueno, y es a mí hacer por el Padre. Lo que está permitido hacer por el Padre, ¿cuáles son? Lo que están dentro de sus mandamientos y están vigentes hasta el día de hoy. Lo que no está permitido hacer por el Padre, lo que él dice, no hagas esto, no digas esto. Anide prohibiciones que se llaman también mandamientos, ¿sí? Hay cuando ponen de perjudicata, ¿ya entendés? La ñande ya ponen algunos peametas, algunos consejos a los que están a lo que se enganchan son nuevos y enganchar a moñan de reina o en dura mora con el programa. O hay mandamientos que están vigentes y hay mandamientos que cesaron con la venida del Mesías. Aupana ya diferencia y no de la porque y ñande yucamba es la ñande yuca cierto algunos de ellas 613 mandamientos ya no están activos. Bueno, está bien, 613 mandamientos había, pero de esos 613 mandamientos muchos todavía están activos, pero no en su totalidad. Upepe sí, Aunque ya reconoceron, ya entender también para ese pecado, violación de la ley, 1 Juan 3:4, ya entender los 10 mandamientos hija activos, ya entender las leyes morales o hija activos, leyes sociales o hija activos, no hombre, muy de Deuteronomio Levítico, mía eso, mía de él, esta y te iba o prohibían de yara con anga y puru, porque y razón, y son leyes.
hija vende cuimba ni no cocatuya na jaño die cuña ni no cocatuya ni oño pariente no ñe trincaña yo que pea que amua y la tía con el sobrino con la tía. Levítico 18. Entonces ahí está el tema. Ya entendé ambas. Ella para la ñande, bueno, ya vigente, ella para la noiria vigente, ella para los hospitales y no pepe. Ella para los ñacos vigente porque hoy curi la templo, ella para los ñacos vigente porque hoy curi sacrificio, ella para los curi vigente porque andai por y el Mesías, el Mesías, ella para la hospital. Importante un mialo, ¿verdad? O si no, ñaña pues le mata, a ver, se confundí con gracia, si estamos en gracia. Porque Pablo no especifica ahí. Bueno, a veces ya mandé. Sencillo, pues ande ella por de especificación. ¿Cuáles son los provechosos? Ya mandé. ¿Cuáles son los provechosos? Ya mandé ahí. Bueno, ella mío ahí para alguna cosa más. A ver. Sí, exactamente. El libre albedrío. Este versículo y tiene que ver con el libre albedrío. Sí, pero dentro del libre albedrío, nosotros decimos, bueno, el libre albedrío ya es con capacidad de escoger, de hacer el bien o el mal. Allá. Entonces, rey purucua, hablan del libre albedrío. De cuando no, yo tengo libre albedrío. Todos tenemos libre albedrío. O sea, va a ser la libre albedrío, libertad individual que requiere reflexión para una elección consciente. Elección consciente. Es reflexionar, es elegir jamás la yapota, es analizar a la yapota, es analizar por abo jamás la yapota. Pero ñande ya de cobeti orientación, que ñande ya ese ñande y cuando a la yapota anda y como ñandego estudiante de la escritura, ñande ya de con los mandamientos del Padre y cuando ponen a la yapona como para ya puña ñande pues no la ñande libre albedrío. Pero tu libre albedrío no te salva. El libre albedrío es una dotación, una capacidad. Pero ahí porque para que tú no es condenado, si no, hay que tú te salva. Pero el libre albedrío, ayudado por los mandamientos establecidos por el Padre, algunos, y yo tengo el libre albedrío, y con pecado. ¿Le salva su libre albedrío? No. Está violando la ley, pecado de violación de la ley. 1 Juan 3:4, mañana me marca mi versículo. Bueno, explicamos a ver acerca de lo que me estaban preguntando, si qué tiene que ver el libre albedrío en nuestra salvación, afecta o no afecta. Ya mandé. El purubaíno, chau. El purucuano tiene influencia, claro, para salvarte o para condenarte, el libre albedrío, porque es una libertad que uno tiene para reflexionar y hacer una elección conscientemente cuando elegí ahí, ¿no? Chao. Aquí pongo ante ti la vida, aquí pongo ante ti la muerte, escoge pues la vida, eres con la libre albedrío, pero hay por abocuaque, aquí hay la muerte, hay la vida. Es villayo. Y claro, el libre albedrío tenía también Adán y Eva. ¿Y qué hicieron? Se salvaron porque tenían libre albedrío. Hay una niña pregunta. Oye, Mayo, ¿qué más? Otro puntito acá. Exactamente. También lo que decimos cuenta para decir que es provechoso y no provechoso. No solamente lo que hacemos. Excelente. De yuru, ya me di, ya yo cobe, ya ne cuan, yo te gripa, o sea, ingopa, ya de lengua pucote, ya ne cupucote, a veces ya es ignorante, oye, pero nada, y provecho. Y sí, con la lengua también se peca. No mentirás, hijo, allá. No levantarás falsos testimonios, allá. No andarás diciendo chisme en el. A pesar con ahí la mandamiento. Entonces, a mí hay coño bien sepama. Cuidado, sí, con la obra y con la boca, con la palabra, con lo que uno dice y hace. Eso es lo que me hay rendita cuenta. Entre eso es lo que hay que ver, lo provechoso y no provechoso.
Los provechosos son los establecidos por el Padre, permitidos por el Padre. Los no provechosos, los padres ya aniret, anibesharicoti. A ver, ya pillamos ahí, lande libre albedrío, pues tengo mandé tu sitio ahí. Oye, pues se llamó ella, pues viene enviar pocos días a Guayí. ¿Qué tal 13, versículo 13? Me ya explica, no pendiente de por ahí, no, anga, me van a pendiente de por ahí. Con el que tú ya te toca, llegué y nada. A ver, con lo están poniendo dulce, pero sí tengo que explicar este 13 porque acá se está, o sea, dice, a ver, tiene preguntas y referente a 1 Corintios 6, 13, 16. Esto se refiere a los alimentos o a la fornicación en la vida de resucitados que tendremos. Imagina, vea, llega. Bueno, pero ya no pega con enora, ya no pega porque si no, pues y pucuta. Ya analiza por nada, ya pembo por algo y tal, ya ponen la pende preguntas a llevar sátano algún texto bíblico de refutación. Pembo que la añade de versículo bíblico. Mo para refutar, mo para ir, mo para sayawi, ya yo corregí en algo y tal. Oye más, ese llamo ahí ya pues viene en poco si era guay yo topata con era muy con comprar más era gina beca a todo hermano que era shalom bendiciones hasta mañana mande.